Buenos días hermanos, estamos a día 20 de mayo del año 2024 y continuamos con nuestra lectura bíblica en el libro de Éxodo capítulo 14, versículos del 15 en adelante. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en sus caballerías. Y saldrán los egipcios, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda la noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolo los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre sus caballerías. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Hermanos, estamos acá con la salida del pueblo de Israel de la esclavitud de la tierra de Egipto, cruzando el mar y llegando a estar frente al mar, y como Dios hace ese tremendo milagro, esa salvación, cuando se creían estar encerrados, creían que no tenían salida, porque tenían el mar Rojo al frente y a sus espaldas tenían a los egipcios, y Dios únicamente dice que dile a los hijos de Israel que marchen. Y comienzan a caminar, y Moisés levanta sus brazos con la vara que él tenía, y el mar se abre en dos. Se parte por la mitad, por decir algo, y como dice la palabra, el agua era por muro a la derecha y a la izquierda. Y no era arena húmeda, era arena seca por la cual ellos pasaron, porque dice, así lo dice su palabra, Dios salva a su pueblo. La manera como lo va a hacer no importa, para Él no hay nada imposible. Lo que sea, Él lo va a hacer por su pueblo. Pasan toda la noche caminando en medio del mar.
para cruzar a la otra orilla. Entonces ese trayecto dice que la nube de fuego, la nube de humo, estaba cubriendo al pueblo de Israel a sus espaldas. Y eso hacía, dice que eran tinieblas, entonces no permitía que el ejército egipcio avanzara para que los alcanzara. Sin embargo, dice que a la medianoche estaban ya a la tercera vigilia, ya estaban a mitad del mar, ya estaban dentro del camino donde habían cruzado los israelitas. Sin embargo, terminan de cruzar y Dios le pide a Moisés que extienda nuevamente sus manos para que las aguas se cierren, caen sobre los egipcios y ahí se acaba todo el ejército. Carros y sus soldados todos perecieron, solamente queda vivo Faraón porque él no entró. Entonces, hermanos, Dios va a hacer lo que sea para salvar a su pueblo. Al día de hoy, igual nosotros como sus hijos, Él va a hacer lo que sea por proteger, por cuidar a sus hijos, aquellos que tienen obediencia para con Él, aquellos que siguen sus preceptos, sus mandamientos, aquellos que guardan su palabra. Con ellos Dios va a tener la protección siempre. Y cualquier situación, por muy difícil que se parezca, que creamos que ya no hay una salida, Dios tiene una salida. Dios siempre, siempre nos va a ofrecer una puerta de salida. Tengamos confianza en lo que Dios va a hacer en nuestra vida. Así como le dijo al pueblo de Israel, diles que avancen, aún en medio de la dificultad, caminen. Hermano, en medio del problema, caminemos, avancemos. No desconfiemos de Dios. Sigamos confiando en su poder, en su amor, en su misericordia, que Él va a hacer lo que para nosotros es imposible, para Él es posible. Creemos que aquello no tiene solución, así como los israelitas pensaron, porque tenían el mar enfrente y cómo iban a hacer para cruzarlo, sin un barco. Sin embargo, Dios lo abre y pueden pasar. Así Dios abrirá puertas. Así Dios abrirá esos caminos que usted y yo necesitamos cruzar para llegar hacia donde Dios nos lleva. Bendiciones, hermanos, esto ha sido un cafecito para el alma.